Un panorama que está cambiando en cuanto a la inversión en real estate en los Estados Unidos. Ese panorama en el cual tenemos inventarios que están subiendo, tenemos precios que se están negociando y puede ser un momento ideal para entrar a comprar en el mercado. ¿Qué pasa? Normalmente te dicen los precios están subiendo, es lo que hemos escuchado durante los 2 últimos años. Hemos estado escuchando que las tasas de interés son muy altas, pero llegó el momento. Eso es lo que vamos a estudiar en este podcast. Saben que semana a semana nosotros pueden ir viendo ustedes cómo hemos ido motivando este discurso de cuál es el mejor momento de comprar. Y realmente el mejor momento de comprar puede estar llegando. Analiza todos estos números que te damos siempre con transparencia. ¿Por qué? Porque el 2024 pintaba un año mucho mejor, pero al mediados del año es donde realmente se está acomodando. Vamos a ver cómo influyen las elecciones en cuanto a invertir en real estate en los Estados Unidos del año 1980. Nosotros como latinoamericanos siempre nos preguntamos, ¿un año electoral es importante invertir? ¿Vale la pena invertir? Hoy te vamos a dar la respuesta sobre eso. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Jenixo Molina, un placer estar con ustedes hoy. Jenny. Entramos en materia. Vamos a analizar un poco qué pasó en la última semana en el real estate, qué buenas o malas noticias tenemos para inversionistas latinoamericanos y cómo ve Redfin, quien es uno de los mayores analistas del mercado, qué está viendo y cómo lo ves tú específicamente. Fíjate, el reporte de la semana de Redfin y lo más importante para nuestros inversionistas es cómo se mueven los precios. Realmente es la ley de la oferta y la demanda y qué está pasando con la oferta en esta última semana, nos lo trae el artículo. Los números importantes son, tenemos un 7.3 más de listados a nivel internacional, de nuevo, de interanual, de nuevos listados. También tenemos un aumento en el inventario del 18.3% y recordemos que el año pasado y el antepasado las propiedades se iban en menos de una semana. Hoy en día las propiedades están durando más de 30 días en el mercado. ¿Cómo me beneficia esto a mí como inversionista? En muchos factores. Número uno, tienes más propiedades de dónde escoger, se pueden hacer análisis mucho más precisos y con mucha más, valorando más el tiempo que está en el mercado, valorando más cómo es el área y no ciñéndonos simplemente a tengo que comprar porque esto es lo único que existe para la compra. Realmente el hecho de que el inventario esté creciendo nos da mayor oportunidad a nosotros como inversionistas de escoger la mejor propiedad en la mejor zona y lograr bajar el precio de compra. La negociación es mucho más grande que era en años anteriores. Sí, efectivamente llegaron momentos de negociaciones, Jenny, y eso lo estamos viendo en el mercado. Hay un punto importante que es ese temor de que lo que pasó en el 2008 se pueda estar repitiendo con subidas de inventario, con caídas de precio. La gente siempre ha estado comparando 2008 con 2022, 23, 24. ¿Por qué? Porque pensarían que esa subida de los precios de una manera meteórica, donde los precios estuvieron subiendo en el 22, en el 23, wow, es una burbuja. Es una burbuja, esto no es sostenible, esto se va a caer, no hay posibilidad de que se mantenga un mercado de esta manera. Y realmente nosotros hemos estado analizando y no vemos los indicios de la burbuja, vemos los indicios de un mercado en el cual los inventarios fueron tan bajos y había tanta liquidez en el mercado que efectivamente mucha gente compró e impulsó que hubiese mucha negociación en donde el vendedor tenía realmente la potestad de escoger y poner el precio de venta y básicamente subía los precios. Si por mi unidad que vale 500 me quieren pagar 600, yo la vendo en 600, posiblemente la lista en 650. Y eso fue lo que hizo que escalaran los precios. Pero realmente había una burbuja detrás de este fenómeno o estamos considerando que efectivamente era algo normal del mercado. Hay un análisis que hoy en día tenemos y que nos permite indicar que no estamos en una burbuja en este año. Y justamente es este. ¿Qué pasa? Estamos viendo cómo los single family home, las casas unifamiliares, están en 9.3 meses de inventario. En los Estados Unidos se mide el inventario en meses. Con el inventario que tengo, con la cantidad de unidades vendiéndose a este ritmo, ¿cuánto tiempo me durarían esas unidades para ser vendidas completamente? Esa es la unidad de medida en Estados Unidos de las casas. En este momento tenemos 9.3 en casas usadas y tenemos en casas nuevas, perdón, 9.3 casas nuevas y 3.7 en casas usadas. Eso nos da un averaje de 4.5 meses de inventario en total en el mercado.
¿Eso es mucho o es poco? Esa es la gran pregunta. ¿Eso es un efecto burbuja? No lo es. Cuando analizamos el histórico, resulta que 4.5, que es el inventario de meses de mayo del 2024, está bastante abajo del averaje, está adicionalmente menos de la mitad de lo que fue 10 meses de inventario durante la crisis del 2008. O sea, estando en este momento, estamos por debajo en la mitad de lo que estábamos en el 2008. Efectivamente, en este momento el inventario era un factor crucial. No estamos en un escenario igual a ese. Pero cuando entramos a analizar efectivamente las casas nuevas, que son la gran preocupación, porque ya lo vieron aquí, 9.5 meses, me va a decir, wow, 9.5, pero aquí en la crisis estábamos en 10.1. O sea, las casas nuevas sí están llegando al nivel de la burbuja. Entramos a analizar efectivamente y vemos que tenemos 479,000 casas, que son un 9.3, pero ¿cuántas casas de esas efectivamente están listas? ¿Cómo se mide el inventario de casas nuevas? Resulta que el inventario de casas nuevas, solo el 20% en este momento está completado. Si nosotros analizamos eso en meses, realmente el inventario listo para ser entregado es 1.9 meses. No son los 9.3 meses que estamos viendo aquí. Efectivamente, 1.9 meses está más bajo de los 3.7 de las casas usadas, pero se toma en cuenta los 9.3 meses. ¿Por qué? Porque esos 9.3 meses es lo que está proyectado, es lo que efectivamente los constructores van a lograr la meta, ya está permisado y muy posiblemente ya empezaron obras. ¿Qué pasa? Esto es un punto bien, bien interesante, porque lo que va a pasar en este punto del mercado es que efectivamente empiece a haber negociación. Si estos inventarios suben en esos niveles, si los constructores empiezan a completar más casas y este 20% lo vemos elevarse, quiere decir que hay más casas nuevas en el mercado y es la oportunidad perfecta para un inversionista. ¿Por qué? Porque el mejor escenario que tiene un inversionista es comprar una casa nueva con descuento. No es comprar una casa usada, porque una casa usada tiene más riesgo que una casa nueva. Comprar una casa usada con descuentos es bastante complicado. ¿Por qué? Porque cada casa usada tiene un solo dueño y es negociar con uno, a ver cuál es el que te va a dar incentivos, a ver cuál es el que tiene la urgencia de comprar y que se adapte al producto que tú quieres. Y mientras que una casa nueva es mucho más fácil. El constructor saca los incentivos y los saca muy posiblemente para todo el mercado, dependiendo de cada comunidad. Y si tú eres un inversionista, es el momento perfecto de comprar un producto nuevo y con negociación. Eso es el tipo de cosas que nosotros estamos analizando siempre en Invierte en Miami con lupa, incluyendo que esto no lo tenía pensado para este podcast, pero vamos a incluirlo. Aquí estamos viendo cómo en el mes de junio el 100% de los constructores de Florida y en Texas, en una buena medida, piensan que es un momento en el cual el mercado está lento y no deben preocuparse, pero el 69% piensa que está lento y deben preocuparse. Ese deben preocuparse es, tengo que colocar incentivos para que mis unidades de vivienda se muevan. Si tú estás pensando en invertir, este tipo de análisis total y completamente transparente indican que puede ser el momento. Prepárate, busca información, están nuestros números de contacto, escríbenos y nosotros con muchísimo gusto te vamos a dar escenarios reales, con casos reales, con análisis del producto, como vas a ver al final de este podcast, y con análisis de casas usadas. Siempre nosotros estamos analizando números, porque el número al final es el que hace el negocio de la compra. Si tú haces un buen negocio al comprar la unidad de vivienda, tienes garantizado que al vender va a ser el mejor de los escenarios. Así que están viendo en profundidad cómo nosotros analizamos esto y tomen en cuenta todos estos números para que tomen una decisión lo antes posible. Claro, Jenny, quería agregar que los preconstructores se han caracterizado por no hacer negociaciones. Y nosotros lo hemos vivido como agentes inmobiliarios que hoy en día están negociando y estamos consiguiendo muy buenos tratos para nuestros clientes. Entonces, realmente es una época de aprovechar. Considero que es una época que no va a durar mucho tiempo, no, esto no va a durar eternamente durante los años y es una época en quien está como inversor preparado con el dinero, el cash, la liquidez para hacerlo, es una excelente oportunidad. Aprovechar esta época en el que ellos están preocupados porque no pueden permitir que su inventario se acumule, realmente sería muy oportuno e inteligente.
Correcto, Jenny. Entremos en materia que siempre nos importa a nosotros como Ujú. latinoamericanos. Le damos mucha relevancia a las elecciones, sobre todo elecciones presidenciales, y esa influencia entre la política y la economía. En Estados Unidos no es tan marcada, pero cuéntanos qué dicen los números en cuanto al real estate y las elecciones presidenciales. Fíjate, de un blog que nosotros tenemos vienen tres números importantes. El primero, ¿qué pasa con las ventas de las casas después de una elección presidencial? Y dice, en las gráficas nos muestra, las ventas de las casas subieron después de 9 de las últimas 11 elecciones presidenciales. ¿Eso qué quiere decir? No es, las casas, las elecciones no me frena el mercado inmobiliario en cuanto a venta de propiedades. Realmente de las últimas elecciones en el 80 y en el 88 seguramente por otro tipo de factores disminuyeron las ventas de las casas, pero lo usual es que aumenten. Rápidamente vamos a la siguiente gráfica y dice, los precios de las casas subieron después de 7 de las 8 últimas elecciones presidenciales y en la única donde disminuyó fue en la época del 2008-2009 y sabemos las razones, la burbuja inmobiliaria y esto fue lo que sucedió y causó el descenso, pero realmente los precios siguen aumentando como es normal en lo que es la industria inmobiliaria aquí en Estados Unidos. Y por último, ¿qué pasa con las tasas hipotecarias? Las personas, los inversionistas que quieren comprar financiado, este gráfico es importante. Las tasas hipotecarias disminuyeron antes de 8 de las últimas 11 elecciones. Entonces, realmente creo que la disminución de las tasas hipotecarias ahora va a estar ceñida sobre todo a la Fed y las decisiones que está tomando, más que a las decisiones, a las elecciones que van a suceder ahora en noviembre. Entonces, realmente las elecciones no influyen de manera directa en el área inmobiliaria en Estados Unidos. Lo que sí sucede es que desacelera un poco en noviembre, en octubre, en noviembre se desacelera, pero no me influye de una manera grande ni permanente. Es correcto, eso es lo que vemos aquí. Realmente la economía se maneja con factores distintos. Por ejemplo, vemos las tasas de interés como bajaron al 6.82. Veníamos de una semana donde las tasas de interés comenzaron en 7.03 y fueron disminuyendo. ¿Qué pasó? Se está desacelerando el mercado laboral. La Fed o el Banco Central de los Estados Unidos se dio cuenta que ya habían ganado la batalla en parte contra la inflación y ahora están desacelerando el sector de empleo, que va a ser el segundo paso para que la inflación termine de ceder. Y eso fue una buena noticia que llegó al mercado y está marcando unas tasas de 6.82%. Si tú eres un inversionista extranjero, quizás esté alrededor de un punto más arriba. Esto es para locales en las mejores condiciones. Pero sin embargo, lo que tienes que tener en cuenta es que siempre puedes financiar. O sea, es importante que tú puedas apalancarte en un crédito bancario para comprar una unidad de vivienda y de esa manera ir generando plusvalía. Al final del podcast, al terminar este análisis, vamos a entrar en producto, vamos a analizar un producto y vamos a ver los números que arroja un producto en los Estados Unidos, una casa, comprar una casa en los Estados Unidos y cómo funciona la plusvalía. Solo ese repaso rápidamente de las tasas de interés. Jenny, entremos en producto. Si nos das un contexto de cuál es el producto que vamos a ver antes de que yo empiece un poco a explicar los números, sería genial. Bueno, mira, este es un cliente que está buscando una propiedad por el área de Pómpano y está 250, 350 mil que se pague sola, inicial más o menos un 50%, y nosotros le realizamos un estudio de las unidades que cumplen con esas expectativas y adicionalmente estén en buenas asociaciones, en buena localización para que lo que es la plusvalía funcione en el tiempo. Entonces ahí, Gabriel, muéstranos cómo es el análisis. Sí, nosotros presentamos a los clientes, a nuestros clientes una página web donde analizamos con un video los números y adicionalmente le damos algunos links de interés que son. El primer link que le ofrecemos son estos links donde están ubicadas las propiedades. Para nosotros lo importante siempre vienen a ser los números. Hay que analizar propiedades, hay que ver qué hay en el mercado, cómo está funcionando lo que está en el mercado, pero básicamente no es nuestro foco decir compra esta casa. Nosotros referencialmente empezamos a ver casas y empezamos a hacer números. Aquí en el link nosotros representamos casas que están en el rango de lo que él buscaba. Específicamente le damos casas que estén a la venta para que tengan los precios referenciales de venta y le damos precios de renta para que él referencialmente pueda saber cómo está el mercado de renta y qué es lo que se ha rentado en las últimas semanas, en los últimos meses, y de esa manera saber cómo va a rendir su inversión.
Pero entremos en números. Cuando entramos en números, nosotros le presentamos justamente cómo es el análisis de 3 unidades de vivienda. Nosotros analizamos de todas las unidades que están en el mercado, las filtramos por nuestro sistema y el sistema nos arroja cuáles pueden ser las unidades de vivienda que estén en el mercado que nos van a generar mayor retorno de la inversión en cuanto a cash flow y retorno de la inversión en cuanto a plusvalía. En este sentido, justamente estamos viendo que le hacemos sugerencias de cuánto puede ser la reducción de precio. Adicionalmente, generamos un gráfico de dispersión, como lo ven aquí, en el cual entendemos cómo funcionan estas unidades de vivienda entre ellas y cuál es su interrelación entre ellas y dependiendo del cash que tengas para invertir, cuál es la relación entre el cash y el retorno de la inversión a 10 años. Si yo pongo tanto cash, ¿cuánto inversión voy a retornar? Por ejemplo, en este caso, tenemos que una unidad de vivienda que pongo aproximadamente $170,000, $170,100, me está generando un retorno de 127%. Y aquí lo mismo, ¿cuánto precio tiene la unidad de vivienda y cómo genera patrimonio a 10 años? Estamos viendo que todas las unidades se están comportando más o menos de la misma manera. No quiere decir que invertir más dinero o que el precio sea más alto me va a generar un retorno adicional. Hacemos algún análisis de cuál es el negocio y cómo entrar en él, pero este básicamente es el cuadro guía o el cuadro base que nos va a decir a nosotros si hay un buen negocio desde el punto de vista de plusvalía. ¿Por qué? Porque nos dice que si nosotros en 10 años nos quedamos con la propiedad, ¿qué va a pasar al año 10 si nosotros queremos vender o salir de esa propiedad? Y básicamente nos está diciendo que si vendemos al año 10 vamos a obtener $238,000 de retorno de la inversión, ya pagándole al banco, ya recuperando nuestro dinero invertido y cubriendo todos los gastos. O sea, eso sería lo que realmente dejaría la unidad de vivienda, que después que tú inviertes un monto que no es muy alto, estamos hablando de que el monto a invertir de esta persona es aproximadamente, por aquí lo tenemos Jenny aquí abajo, ¿no? Ingreso, saldo, crédito, precio de la propiedad, 328,000, está hecho el análisis y el capital invertido son $177,000. Invirtiendo $177,000 a los 10 años, ya quitando nuestros 177,000, pagando el banco con la plusvalía que genera la propiedad, estamos en $238,000, un 134%, alrededor de un 13% anual. En estos análisis nosotros hacemos un primer análisis de ingresos de la propiedad con sus gastos y acá abajo el análisis de plusvalía. Estos análisis de plusvalía los hacemos al 7%. ¿De dónde sacamos esa plusvalía del 7%? Resulta que una unidad como esta, ubicada en este código postal, en los últimos 24 años nos ha generado una apreciación del 15% anual. Nosotros calculamos a mitad para no estar en los efectos burbuja 2008 ni estar en los efectos de aumentos de precios de pandemia, nos vamos a la mitad y eso es lo que efectivamente nos dice a nosotros si una zona está en buena o mala condición para poner la plusvalía. Luego analizamos esto, lo que tiene que ver cómo están los porcentajes de recorte de precio y cómo están los inventarios. Con inventario subiendo y recorte de precio, que significa que hay negociación de cada 100 unidades que se venden, 25 terminan cerrando con algún tipo de incentivo, bajada de precio o alguna mejora en la negociación. Quiere decir que nosotros, lo que ven aquí arriba, podemos estar ofreciendo menos precio del que está solicitando la persona. Por eso ponemos una reducción de 10% de la compra debido a las condiciones del mercado. Estas condiciones del mercado no nos las inventamos, sino las sacamos de ese tipo de análisis. Esto es lo que tú como inversionista tienes que ver. Si yo meto $177,000, ¿cuánto dinero me debería retornar a los 10 años? Según nuestra proyección, $238,000. Un 13% anual realmente es un número muy interesante. Cuéntanos, Jenny, ¿qué más podemos agregar? Sí, adicionalmente quiero agregar, en el cálculo nosotros tenemos siempre un 3% para reservas. Reservas en el caso de que se tenga que hacer algún arreglo de la propiedad, que tengas que hacer algún tipo de renovación, está el 3% anual. Y adicionalmente, en el caso de este cliente, él quiere Pómpano porque tiene familia en Pómpano y no existe un cálculo del management en el cuadro, pero nosotros usualmente tenemos management fee dentro del cuadro, lo cual te da una noción. En el caso de que tú necesitas a alguien que te lo maneje, te da la noción. Nosotros siempre conversamos con nuestro cliente y le preguntamos, ¿por qué quieres la zona? Y si la zona es porque hay un familiar o porque de alguna manera vacaciona allí o dependiendo de la situación, le preguntamos, ¿quieres management o no quieres management? O simplemente te damos las dos opciones para que lo valores. Es correcto, Jenny. Ese es
como nosotros valoramos. Aquí estás viendo que no te estamos vendiendo una unidad de vivienda, que no te estamos diciendo que es la mejor vista, que está a 2 minutos del estadio de fútbol o que está en la zona de los bares o que está al lado de Disney. Aquí lo que te estamos dando es número y transparencia. Son números que sacamos del mercado, que analizamos, que vemos. ¿Por qué? Porque al final, si tú quieres proteger capital, se trata de números, no se trata de una vista. La vista influye, la vista ayuda, pero si la zona no nos dice que esa vista influye y esa vista ayuda, no es la propiedad. Si los números no nos dicen que Disney ayuda, esa no es la propiedad. Disney no es el que te va a comprar la unidad de vivienda, Disney no es el que te va a pagar la renta, es el mercado el que lo va a hacer. Por eso analizamos el histórico y lo proyectamos al futuro. Y en base a eso es que nosotros hacemos nuestros análisis. ¿Alguna palabra finales del podcast, Jenny? Contáctenos. Realmente entrar en contacto con nosotros es muy sencillo. Allá abajo están nuestros números de teléfono, un simple WhatsApp, una llamada telefónica. Nosotros estamos aquí para responder todas sus dudas. Como lo dice Gabriel, lo importante son los números. Nosotros comenzamos por allí. Sin embargo, valoramos el hecho de que tú tengas la intención de vivir en algún momento, en un futuro cercano, y buscamos una propiedad que esté en el medio de los dos, que esté en una zona para que la puedas vivir y una propiedad que te dé números. Te damos las opciones que estén ajustados a lo que tú estás buscando. Simplemente contáctanos. Es así, no dejes de darle like a este video con el pulgar hacia arriba, compartir, si sabes que a alguien le puede interesar, envíale el podcast, coméntalo en los comentarios de YouTube, estamos prestos a responder todas tus preguntas y por supuesto suscríbete. Nuestro podcast es semanal durante los últimos 2 años, trayéndote información de cómo está funcionando el mercado, de qué hay en el mercado para ti y cuál es la mejor manera de minimizar todos los riesgos con el superpoder de la información transparente. Así que ya lo sabes, invierte en Miami Real Estate. Transparencia total.